planta, y aquí lo que voy a hacer va a ser la base. Voy a dibujar un rectángulo y vamos a poner que nuestra base sea de 5×5, y esta la voy a colocar en el centro, aquí, ¿vale? Esa va a ser mi base para poder colocar la otra figura. Ahí está. Esto lo voy a extruir y vamos a darle que en mi material de este. ¿Dónde lo dejó al final del rectángulo? Ah, en el centro. Así. Gracias. Ese es el recurso. Bueno, ¿ya está? No. Ok, a esto le vamos a dar un espesor. Vamos a decir que es un metal igual. Y vamos a hacerlo que sea de 19 milímetros, ¿no? De 16 vamos a hacer 1.6. De hecho va a estar muy grueso, ¿no? Porque es de 5×5. Dijo de 16, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Vamos a darle 10 para que no sea tan grueso. 10 milímetros. Y sobre esta base, en el origen de planta igual, voy a crear otro rectángulo que sea de 10×50. Vamos a dar otra vez. De 50×10. ¿Vale? De tal manera que este lo coloque igual aquí en el centro. Y esto lo voy a extruir, este es un poquito más largo, en sólido. Aquí acuérdense que estamos uniendo los sólidos, no están por separado. Lo que queremos es que sea una completa. Vamos a darle la altura igual 50, ¿no? Que nos quede algo así. Y vamos a darle aquí unos redondeos para que se vea diferente. Vamos unos redondeos de 10 para que cambiamos un poquito la pieza. ¿Vale? ¿Cuánto era la extrusión, profe? 50. 50. ¿Y el empalme? ¿Vale? ¿El empalme al final en cuánto quedó? Ah, de 10. Y vamos a hacer una circunferencia en esta cara. ¿Vale? Vamos a hacerlo de 20. Y vamos a alinearlo. De tal manera, ya sea horizontal o vertical, a partir de este centro. Y después decimos que de aquí a esta distancia le ponemos 25. No, de hecho es mucho, 20, porque no estoy descontando. Más o menos, ¿no? 20. Para que nos quede como más centradito. Ok. ¿Quién me espera? Porque me lo pidió negro y yo ya tenía preparado hacer negro. Y hacemos el barreno, ¿no? El corte nomás ahí. Profe, ¿Qué pasó? ¿de cuánto era el empaño? De 10. Es bien difícil, bro. Pero te vuelves experto. ¿Con cuál hizo? ¿Qué pasó? Extrusión. Si lo acabo de decir. Sí.
Vamos a agregar un material y ahora vamos haciendo modificaciones. Ujú. Vamos a agregar un acero inoxidable ahora. Son 228 megapascales, ¿no? ¿Y ese dónde lo encontré? Vamos a acordarnos del número. ¿Sale? 228 megapascales. Maestro, ¿Mm? ¿cómo se metía esa tablita? ¿Cómo se metió? Aquí Ajá. selecciono el material que voy a aplicar, acero inoxidable. Ujú. Y le doy aquí en el segundo iconito. Vamos a poner acero inoxidable 440 para que todos estén sobre el mismo, si no va a cambiar. Es 689. Dijo 240. ¿Vale? Ahí está, ¿no? Voy a poner la tablita otra vez. No. O sea, lo que queremos saber nosotros siempre es este número, ¿no? ¿Cuánto es el límite de elasticidad? 389. ¿Dónde viene el número? Es el, ¿Cuál número? no sé, el de la tabla. Aquí, en el lapicito. Aquí, luego nos vamos a físico. Y en resistencia, mira, aquí dice límite de elasticidad. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Ah, pero no le movemos. No, o sea, si quieren aumentarle la resistencia, pues sí, ¿no? Pero ese es como ya marcado por default. Entonces ahí ya no hay que moverle, ¿no? Maestro, ¿le tenemos que modificar algo en el material? No. No, nada más colocarlo. ¿Vale? ¿Ya está? Por eso dice que este es del 440, ¿no? Es acero. Ujú. Ahora, vamos a hacer el análisis con esta parte de qué tanto resiste y después vamos a hacer el análisis nuevamente, pero le vamos a agregar otros soportes y vamos a ver si sí cambia. Vamos a crear el análisis, creamos un nuevo estudio y ese estudio va a ser de fuerza. ¿Bien? Entorno, luego crear Y en este, igual, asignación de material, vamos a aplicar, que en este caso sea el acero inoxidable de 440. ¿Sale? Ahí está. Vamos a activar las restricciones. Como yo quiero que esto me sirva como un pequeño gancho o un pequeño soporte, mi restricción puede ser de dos maneras. Una, puede ser que yo simule que está sujeta a un muro, ¿vale? Mediante una cara, o bien también puedo utilizar la de pasador, que puede ser a través de una tuerca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner las dos, tanto fijas, que sería a partir de una cara plana, que sería toda esta, que es lo que vamos a simular que es esta parte del muro, y después vamos a colocar una de pasador, en la cual vamos a simular que en estas cuestiones estamos metiendo algún tornillo o algo que va a sujetar todo esto, y esto es lo que va a quedar libre, ¿sale?
esto es donde yo voy a aplicar la fuerza de tal manera, cuando yo aplique esto, esta sección se empiece a fragmentar y esto baja. ¿Sale? Aquí va a depender obviamente de la lógica que ustedes tengan. Si yo lo hago al revés, pues entonces tendría que decir que tendría que voltear mi pieza. ¿Sale? Ahora, ya que tengo entonces las restricciones, ahora voy a colocar las cargas. ¿Cuál es un factor bien importante? La gravedad, ¿no? Entonces voy a aplicar que la gravedad sea directamente aquí o directamente acá, porque al final del día es la misma posición. ¿Sale? Que es hacia abajo. Para que lo pongan. Ahí está. Ahora, hago el de análisis de contactos, si es que existiera, por si las dudas. Le tienes automático, ¿no? Maestro, Ajá, bueno, ¿dónde está la carga? para que no, aquí nomás la gravedad. La gravedad es la manzana. Ah, Sí, es la manzanita. ¿Podemos rápido? Digan ustedes, si no. ¿Sí o no? Sí, y le hacen un- Ok, ahora sí voy a meter la fuerza o el peso. Aquí donde dice fuerza, dice aplica una carga externa a la geometría seleccionada. ¿Vale? Entonces voy a aplicar esto y aquí nos dice que es en newtons. ¿Cuál va a ser la carga que va a cargar? La de abajo. Esta, ¿no? Igual, tiene las mismas propiedades. Todo lo que vayamos haciendo o aplicando en cuestión de carga, momento, rodamiento, presión, siempre me va a aparecer esas tablitas para que me permita yo configurar esa parte. Ahora, ¿cuál va a ser la cantidad que yo voy a meter? Entonces, lo puedo hacer de estas dos maneras. Puedo multiplicar los kilogramos fuerza por 9.8 entre 1 y serían 196 newtons. Al final del día creo que estos 196 newtons no van a hacer nada, pero vamos a hacerlo con este ejemplo. ¿Vale? Le doy a aceptar. 196. Sí. Newtons. ¿Cuál era el otro que nos pedía? En este caso igual, ¿no? Newtons, ¿no? Pero era sobre milímetro. Y aquí son newtons en total, completos. ¿Vale? Ahora, lo fragmentamos. De esta de mañana. Entonces revisamos nuevamente material, restricciones, gravedad, fuerza, contactos y malla. ¿Vale? ¿Qué sigue? ¿Qué nos falta? ¿Ya está todo? Ya está aplicada la carga, que son los 196 newtons. Ya están las restricciones. ¿Qué nos faltaría? ¿Simular? Ya entendemos esto. Ahora sí sería hacer el análisis, ¿no? Sí. Y esto es lo que queríamos lograr, ¿no? Queríamos observar aquí esta parte de cómo se iba a doblar. Pero me dice que el acero 440 tiene una elasticidad de 689. Mi resultado es de 5.23. O sea, está sobrado, ¿no? Y lo hacemos usando ustedes, o sea, realmente está sobrado. No va a existir esa deformación. No lo estoy ocupando. Ahora bien, si yo agrego a este elemento, vamos a trabajar en un... Profesor, una pregunta. ¿Por qué no me deja hacer el análisis de simular? No sé qué te falta. Sí. Aquí nos está dando que es 5.23, ¿no? Aquí va a variar un poquito, no es como que nos va a quedar igual. ¿Vale?
Y ese es como el máximo. Y el mínimo, pues obviamente este que está aquí, este de acá, es el desplazamiento que existe. O sea, cuando yo agrego estos 10 kilos o 20 kilos aquí en esta parte va a existir un movimiento. Comúnmente nosotros no lo vemos, pero cuando yo cargo algo, se va a generar una flexión muy mínima. Es lo que me está diciendo en esta parte, que se está desplazando. ¿Sale? Y como máximo, en esta sección de aquí, cuando yo genero esto, el punto de acá, que es el de agarre, es donde va a generar más fuerza. Por eso es que existe esta parte de elasticidad. Ajá. Eso es lo que quiero que entiendan esta parte. Porque sí, aquí va a variar dependiendo, obviamente, de dónde hayan colocado el punto. Ajá, porque no es lo mismo que yo coloque una figura en la punta o que yo lo coloque hasta adentro. ¿Están de acuerdo? Son distintas fuerzas. Entonces por eso ahí puede variar nada más, pero son como muy mínimos, son como milímetros. No es como que a mí me salió, por ejemplo, 5 y acá a ustedes les salga 20, ¿no? O 30, ahí sí sería como mucho la diferencia. Pero es 1 o 2. Y estamos hablando que dentro del margen del coeficiente de seguridad decía que tenía que ser mayor a 1, ¿no? Entonces al final del día no hay mucho como el cambio. Dar algunos soportes, ¿vale? Entonces voy a generar un desfase de plano, un lateral, y lo voy a poner más o menos por aquí, a unos 18 milímetros. Miren, no, 8 no. Sí, 18. Más o menos. Y en este voy a dibujar un pequeño soporte para darle más fuerza. Entonces voy a dibujar de esta línea, miren aquí como me lo da. ¿Vale? De aquí a aquí y acá. ¿Vale? Simplemente para generar un pequeño ángulo que le dé más fuerza. Bueno, es muy grueso. Vamos a darlo que aquí sea como menor, de 5 milímetros, por ejemplo. Y esto lo vamos a hacer en plano medio. ¿Sale? Del otro lado igual. Cuando yo estoy colocando esto, yo le estoy dando un punto de apoyo para poder colocar más peso. ¿Están de acuerdo? Entonces va a tener más resistencia. Habíamos dicho que tenía 5.23, o sea, es muy mínimo. Pero si yo vuelvo a hacer el análisis y ejecuto esto, ¿vale? Vemos que ahora, ¿dónde está cargando o dónde está generando la presión? Ya no se está generando en la parte de atrás. Ajá, que existía aquí esta parte. Cuando yo cargaba existía esta deformación. Ahora como yo ya tengo estos ángulos, es el que está cargando toda la fuerza. Aparece que la deformación va a existir en estos pequeños ángulos. Sin embargo, aquí me decía que yo tenía 5.23 megapascales como máximo. Tenía ese estiramiento de material. Pero al colocar estos soportes, ¿cuánto lo reduje? Miren, a 2.5, ¿vale? Casi la mitad. Entonces, con esto, si yo voy agregando a mis piezas, a mi mobiliario o algún otro elemento, estos pequeños soportes, yo le voy a dar más rigidez. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las partes plásticas? Si yo dejo únicamente el plástico sin ninguna líneas o algunas calles, se va a debilitar y se va a romper luego. Pero si yo agrego estos pequeños elementos, va a hacer que todo cambie y tener más fuerza el objeto. ¿Vale? Y aquí nada más estamos aplicando una fuerza. Si yo quisiera aplicar otra, por ejemplo, vamos a terminar. Y a este pequeño cuadrito, yo le voy a hacer una hendidura. Por ejemplo, nuevamente voy a hacer un cuadrado. Vamos a hacerlo de 20 por 20. ¿Vale? No he dicho es demasiado. De 10 por 10. Y este lo vamos a colocar igual del centro al centro de aquí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero aplicar dos cargas distintas. Entonces aquí lo que voy a hacer es un corte. ¿Vale?
vamos a dejarlo a 1 milímetro. Nada más quiero tener la base, por ejemplo, donde voy a cargar otro elemento. Genero el análisis, ¿vale? Y voy a agregar otra fuerza aquí mismo, en este punto que acabo de crear. ¿Cuánto me suyo eso? ¿Vale? 1 milímetro. Y aquí vamos a calcular ahora, por ejemplo, ustedes hagan la operación de 50. ¿Cuál sería? ¿Lo puso en medio? 4.90, ¿no? Y le doy a aceptar. ¿Sale? Aquí ya me sale y ya me pide un rayito que actualice porque ya hay dos tipos de carga. Yo puedo meter diferentes cargas en diferentes puntos de apoyo. Entonces, si yo genero esta simulación nuevamente, ¿Esos qué son? ¿vale? Vemos que esta parte que estábamos diciendo que era de 2.5 megapascales de desplazamiento, ¿sale? Ahora se convierte en 22 porque ya estoy aplicando aquí 20 kilogramos y acá estoy aplicando 50. ¿Hizo un corte? O sea, estamos hablando de que ya estamos aplicando 70 kilogramos, ¿no? Y entonces con esto yo ya ¿Cuánto? puedo ver que el resultado cambia. ¿De cuánto es la fuerza, profe? La fuerza que... 4.90. ¿En corte o...? La flechita morada. Ah, perdón. Ah, pasa. Son 50 kilos. ¿En cuánto había dejado la fuerza para la flechita morada? No, ¿dónde van? Ah, estamos Ajá, por eso 4.90. Sí. ¿No? Me perdí. ¿Sale? Ahora, yo aquí ya estoy aplicando entonces, tengo 50 aquí y 20 acá, 70 kilos. ¿No? Sin embargo, pues no existe ninguna deformación porque me dice que el acero 440 tiene una resistencia de 689. O sea, todavía me falta muchísimo. Porque yo ya le estoy dando mayor fuerza al objeto al colocar estos elementos. Si yo quitara estos elementos, a lo mejor sí existiría esa deformación, ¿no? Ahora, si yo lo aplicara en una banca, ¿cómo aplicaría esos diferentes cargas? No. ¿Dónde aplicaría la carga? En la parte del asiento. ¿Y sería el mismo apoyo en toda la superficie? No. Tendría que tenerlo como en diferentes secciones, ¿no? Sí. Dividir esa parte de lo que pesa la persona en diferentes secciones. Porque no es lo mismo cuando yo estoy sentado hasta la parte de atrás de la silla y lo que tengo en parte de la enfrente que son mis rodillas. El peso se va disminuyendo. Entonces ahí, ¿cuál sería la deformación que yo tendría? ¿Se dobla qué? ¿No? Es que depende también del diseño. Ajá, va a depender del diseño de la banca, de los soportes, de las estructuras que tenemos en las sillas, ¿no? Porque por ejemplo las que ustedes tienen, un poquito las que son largas, tienen únicamente dos soportes en la parte de abajo y son como las que más se vencen, ¿no? Yo confío más en las que son así como de 4 patitas y tienen los dos soportes en cada parte de atrás que en esas largas. Porque la parte de gente se ha caído de esas sillas. No sabía. Yo confío más en las cuadraditas que en esas. Por eso siempre hago mi banquita. Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejercicio con una banca. Como la que está aquí afuera, por ejemplo. Ya cerramos No, así déjenlo acá para regresar a este análisis. Para que veamos la diferencia. Bueno, sí termina el análisis, pero no cierren la pieza.
¿Sí vamos bien o vamos perdidos? Perdidos. ¿Por qué? ¿Cómo perdidos en qué? Bueno, no porque yo les puse aquí el ajuste real. Aún hacia abajo. Ay, maestro. ¿Qué? Yo pensé que. No, es que sí, acuérdense, yo por eso les dije, si ustedes quieren ver realmente el movimiento 0.2 como mínimo, si nos vamos aquí al desplazamiento, miren cuánto es. Pero si yo aquí quiero ver cómo sería ese movimiento cuando yo genero esos pesos, entonces yo puedo irme a 5, o 1, 2 o 5, ¿no? Y entonces pasa esto. Esto es lo que pasaría si yo excedo El límite de la carga. cantidad. Así se deformaría. ¿Sale? Pero como yo estoy haciendo un ajuste real de poca fuerza, pues no va a pasar nada. Pero si yo exagerara ahora sí los kilogramos, digamos que eso lo hago 5 veces más, entonces pasaría esto. ¿No? Así se deformaría. Porque es un acero como tal, a lo mejor no se va a romper luego, pero sí va a tener ese estiramiento, esa elasticidad, y entonces ocurre algo así. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, y si han visto cuando están clavando